Educación sostenible, una década de transformación, por Andrea Camacho y Lady Paneso. Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Yo soy Lady. Y yo soy Andrea. Hoy vamos a conversar sobre un tema clave para entender los retos de nuestra sociedad, la historia y la evolución de la educación sostenible, desde sus orígenes internacionales hasta de cómo ha permeado en nuestro contexto de Colombia y particularmente en nuestro departamento de Córdoba. Y para ello queremos hacerlo de manera cronológica, recorriendo una línea de tiempo con los momentos más significativos, pero también tomando una postura crítica, preguntándonos, ¿realmente hemos avanzado o la educación para la sostenibilidad sigue siendo más un discurso que una realidad? Empecemos por el principio. La preocupación por la sostenibilidad surge en la segunda mitad del siglo XX, cuando el mundo empieza a darse cuenta de que el modelo de desarrollo industrial estaba generando graves problemas ambientales y sociales. Sí, y un hito fundamental fue el informe de Brundtland en 1987, donde aparece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Este es nuestro punto de partida. Pero ojo, aunque el concepto nació con fuerza, desde el inicio tuvo muchas críticas. Muchos señalaron que la idea del desarrollo sostenible estaba atrapada en un lenguaje económico y muy poco transformador. En educación, la pregunta era, ¿cómo estamos enseñando las nuevas generaciones a vivir de otra manera? Bueno, ahora sí, Andrea, avancemos en la línea de tiempo. Claro que sí, vamos al origen. Podríamos situarnos en 1972, en la Conferencia de Estocolmo, organizada por la ONU. Allí se habló por primera vez de la relación directa entre el medio ambiente y el desarrollo humano. No era aún una educación para la sostenibilidad, pero sí era una semilla que se reconoció que no podíamos seguir creciendo a costa de destruir nuestro planeta. Exacto, Andrea. Y esa semilla empezó a crecer por allá en los 1987 con el famoso informe Brundtland, que introdujo ese concepto de desarrollo sostenible que hablaba de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la de las futuras generaciones. Aquí es donde empieza a tener más sentido hablar de una educación que prepare a las personas para vivir bajo ese enfoque. Lady, y hay un paso fundamental que llegó en 1992 con la cumbre de Río de Janeiro. Allí nació la Agencia 21, donde se habló de que la educación era clave para la sostenibilidad. Digamos que allí se puso por primera vez en la mesa de manera explícita la necesidad de educar para cambiar el mundo. Pero la traducción a políticas no fue tan rápida. En Colombia, recién en los años 90, comenzaron a formalizarse los programas de educación ambiental, especialmente con la ley del 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y habló de la importancia de la educación ambiental en todos los niveles. Sí, y seamos muy críticas. Mucho de esto quedó en un papel. En Córdoba, por ejemplo, tenemos una riqueza ambiental enorme, como son los manglares, los ríos, como es el río Sinú, la zona costanera y la biodiversidad de la sabana. También hemos vivido problemas muy serios como la deforestación, la minería descontrolada o la contaminación. Eso muestra que la educación ambiental
de los 90 no logró transformarse en prácticas sostenibles sólidas. Andrea, enfoquémonos un poco en ese periodo de 2000 a 2015. En este periodo vino un gran momento. En el 2002, la ONU declaró la década de la educación para el desarrollo sostenible. Eso fue aproximadamente 2005-2014. Eso buscaba que todo el mundo, la educación incluyera la sostenibilidad como un eje transversal, no como un tema aislado. ¿Sabes, Lady? Y aunque se hicieron muchísimos esfuerzos, otra vez hay que ser muy críticas. Muchas veces las escuelas tomaban esto como una actividad extracurricular, como sembrar árboles una vez al año, pero no como un verdadero cambio en el currículo, en la manera de pensar la ciencia, la economía y la vida en comunidad. Así es, Andrés. Sin embargo, Colombia avanzó. Por ejemplo, en esos años se consolidaron los PRAE. ¿Recuerdas? Los proyectos ambientales escolares, que buscaban que cada institución educativa tuviera un proyecto ambiental contextualizado. Por ejemplo, en Córdoba, recuerdo que varias escuelas rurales trabajaron esos proyectos de recuperación de cuencas y huertas escolares, lo cual acercaba a los niños al cuidado del entorno inmediato. Ahora hablemos un poco sobre el periodo 2015 hasta la actualidad. En el 2015 fue un año clave para el desarrollo y la aprobación de los objetivos sostenibles. Y allí la ODS 4 específicamente habla de una educación de calidad que incluya la sostenibilidad y la ODS 13 del cambio climático. Desde entonces, la sostenibilidad ya no es un tema bonito, sino que es un tema de urgencia global. O sea, en Colombia eso tradujo en la incorporación de la educación para la sostenibilidad en los planes de desarrollo nacional y también en las políticas regionales. En Córdoba, incluso en la Universidad de Córdoba, se han liderado proyectos de investigación sobre los cambios climáticos y sobre educación ambiental, generando un puente entre la academia y las comunidades. Pero, ¿sabes? Aquí viene lo más crítico. Todavía tenemos una brecha entre lo que dicen los documentos y lo que pasa realmente en el aula. Por ejemplo, ¿qué tanto un niño en Montería, Lorica o Tierra Alta recibe formación que realmente lo prepare para enfrentar el cambio climático o para construir alternativas productivas sostenibles? Exacto, y además hay un reto cultural. En nuestro departamento muchas veces la sostenibilidad se ve como un tema de ecologistas y no como un asunto vital para la supervivencia y el desarrollo económico. La educación sostenible debería estar ligada a nuestras prácticas diarias, desde cómo usamos el agua hasta cómo producimos esos alimentos. Y si hacemos un balance histórico de todos los avances importantes desde el informe de Brundtland en 1987 hasta los ODS de 2015, pasamos por políticas nacionales y experiencias locales. Pero también vemos que la educación sostenible aún enfrenta desafíos profundos. Falta coherencia entre políticas y prácticas, debilidad en la formación docente y sobre todo la necesidad de una transformación cultural que vaya más allá. En Colombia y en Córdoba especialmente, la educación sostenible debería ser entendida no solo como el reciclaje o la siembra de árboles, sino también como un proceso integral en que se conecte lo ambiental, lo social, lo cultural y lo económico. Así es, y nosotras como educadoras, el reto es ese.
lograr que la educación no solo enseñe contenidos, sino que forme ciudadanos críticos, comprometidos con la vida y con la justicia social. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y crítico de la educación sostenible. Nos despedimos entonces con la invitación de seguir pensando, cuestionando y actuando, porque la educación sostenible es al final una tarea colectiva. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y recordemos que lo que le hacemos al mundo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Muchas gracias.